segundito, es que allá arriba me di cuenta que se batalló un poco más la señal, entonces hoy nos vamos a quedar aquí abajo, nada más déjenme acomodo. Santi, pásame tu guía, por favor, la Jorsa, para recargar bien el teléfono. Aquí debe de estar mejor la señal. Okay. Hola. Ok, ahí estamos. Sí me ven, ¿verdad? Y me escuchan. Sí, te escuchamos y te vemos los ojos, la boca. No importa, lo importante es que te escuchemos. No, es que yo me veo completa. Bueno, ahora sí te ve la cara, los ojos lindos que Dios te dio. Ay, mi cookies. Entonces está mal esta cámara porque yo sí me veo completa. Déjame acomodo acá. ¿Ahí cómo se ve? Ahí. ¿Ahí se ve bien? Bueno, ahí mero, ahí. ¿Ahí ya se ve? Ok, sí. Listo. Ahí ya está, ¿verdad? Ok. Que el audio se escuche bien. Bueno, pues vamos a poner en manos de Dios estos minutitos ya para terminar nuestra serie. Estuvimos 3 semanas estudiando por qué el Señor no escucha las oraciones, por qué no las responde. Pero hoy encontré un versículo y estuve escuchando un versículo también en la mañana, una pastora que hablaba de temas súper interesantes y compartió un versículo acerca de que realmente Dios no escucha. No, hay versículos donde dicen que ya lo leímos, que Dios está escuchando, pero que Dios no atiende las oraciones. Pero estos versículos también hablan de que Dios no escucha. Entonces, estamos terminando la serie de estas semanas de cómo Dios realmente, pues, pone las reglas del cielo para tener realmente una comunión con sus hijos y que su Espíritu Santo nos hable en esta tarde. No me pienso tardar mucho porque es el cierre solamente. Lamentablemente la semana pasada hubo muy mala señal y estuvimos batallando un poco, pero bueno, esperemos que hoy en el nombre de Jesús no haya ningún problema. La semana pasada estuvimos con Marcos, estuvimos en el libro de Marcos cuando compartíamos que las oraciones de los rencorosos, los que tienen el alma con falta de perdón, no son atendidas. Hablamos otra cita también interesante, déjenme se las busco. Quiero recordar rápido, Santiago 4:2, las oraciones de los codiciosos tampoco son atendidas, de los envidiosos tampoco, de los que piden para sus deleites, pues es un versículo muy conocido donde dice la palabra que piden pero no tienen porque piden mal, y cuando piden pedimos para nuestros deleites. Esas oraciones son totalmente no atendidas. Y bueno, eso nos empieza a traer un entendimiento más real, sin las emociones. Salen nuestras emociones de ese punto donde es que Dios no me escucha, es que el Señor no me atiende, es que usted, pastora, porque a usted el Señor sí la escucha, y son palabrerías que a veces hemos vivido, hemos dicho, pero la realidad es que en su palabra está todo escrito. Hoy vamos a ir, para terminar este estudio, vamos a ir a Santiago 1. Bueno, lo voy a leer acá en mi en mi Biblia. En la Biblia que tengo aquí es más rápido, la verdad es, dejé mis lentes en el auto, pero Santiago 1, 6, 7 dice así. Dice, bueno, desde el 5, dice, si necesitan sabiduría, en el 5, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Y lo dice el 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Aquí en esta parte de la palabra
está diciendo que la oración del incrédulo, pues también no es atendida, no es contestada, porque aquí está hablando de la sabiduría. Y yo creo que en estos tiempos, sin sabiduría, para los tiempos que estamos viviendo, hoy todo el mundo supo, ¿verdad?, que José Víctor está de cumpleaños y que, pues la verdad, ha sido después del proceso que viví, y que vivimos como familia, porque realmente pues todos estuvimos enfermos, pero lo mío sí fue a nivel Lázaro. A mí el Señor sí me resucitó, literal. Entonces, pues estos eventos de volver a compartir en familia, aunque son días diferentes, ya no son como antes, los disfrutamos mucho y tenemos esa conciencia y esa gratitud que ha sido su misericordia que nos ha traído hasta aquí. Pero viendo que han pasado los años, hoy meditaba eso en la mañana cuando terminamos la oración, cómo el Señor ha sido fiel, cómo el Señor nos ha ayudado, y recordaba que le hemos pedido sabiduría. Hemos tenido que reconocer que no somos lo suficientemente sabios para criar hijos, para instruir, para modelarles, para vivir una vida ejemplar, para vivir una vida con un modelaje bueno. No hemos sido así. Entonces, a eso se refiere esta palabra, porque yo creo que lo más necesario en este tiempo. Hablé de Salomón en las semanas pasadas, cómo Salomón fue sabio al pedir lo que realmente le iba a producir prosperidad, un bienestar de parte de Dios, una bendición que no le iba a traer tristeza. Y ese tipo de oraciones que aquí se refiere a la sabiduría, pero obviamente dice el verso 6, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. O sea que aquí está diciendo este versículo que las personas incrédulas tienen también la palabra no la tengo, pero están muy conectados a ese tipo de personas. Dice que tienen un corazón con una lealtad no alta y que aparte son inestables. Una persona incrédula también llega a ser una persona inestable, y eso es tan obvio. Al leer estas escrituras podemos entender lo que pasa, hermanas, que no siempre leemos la palabra. Entonces tenemos conceptos que nos han sido enseñados antes, ya están preconcebidos, y son cosas que recordamos que en algún lugar escuchamos, en alguna iglesia, en alguna prédica, pero que no se conectan con lo que realmente está diciendo el Señor. Y el Señor está hablando por qué las oraciones no son atendidas, por qué nuestra vida de oración es tan pobre, tan corta, por qué no suceden cosas, por qué no hemos aprendido a orar. Estos tiempos que yo he leído estas escrituras que el Señor nos ha llevado ha sido una enseñanza real por su palabra. Entonces hemos visto varias características de las personas que Dios no va a atender sus oraciones, que Dios no va a escuchar esas oraciones, que no van a recibir respuesta simplemente porque están en contra de lo que dice la palabra, de los preceptos que están en la palabra de Dios. Y creo que eso, cuando te enseñan la oración, no es una vertiente que estudiemos o que ya la sabíamos, creíamos que sí, que Dios siempre escuchaba. Y personalmente hablo por lo que estoy aprendiendo, que Dios siempre estaba atendiendo que todo lo que dices, y no es así. La Biblia está diciendo algo diferente. Juan 9:31. Vamos a Juan 9:31. Este libro está tremendo. De verdad les recomiendo que en sus tiempos de estudio lean el libro de Juan. La iglesia lo estamos leyendo acá las mujeres, y eso ha sido una tremenda edificación, porque el libro de Juan está muy enfocado en que el mismo Juan, ¿verdad?, el apóstol amado, su objetivo era mostrar y demostrar que Jesucristo es Dios. Jesucristo, y en el libro de Juan hemos aprendido el yo soy de Dios. El yo soy de Dios, de Jesucristo,
y eso ha venido a traer cosas bien, bien especiales. Entonces, son atributos de Dios que en el libro de Juan tú puedes encontrar. Ese era como un paréntesis, pero dice Juan 9:31. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Esto lo escuché en la mañana y yo no lo había escuchado, si le soy franca. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. No sé si les tocó escuchar un dicho que Dios ama al pecador, aunque el pecado no lo soporta, Él ama al pecador. Entonces es como contradictorios esos pensamientos, porque aquí dice, sabemos que Dios no escucha. Este es el versículo que les decía. O sea, Dios ni siquiera escucha. Aquí dice, Dios no escucha. Aquí ni siquiera dice, Dios escucha pero no atiende. O se voltea o mira de lejos, como dicen otros versículos. Que Dios mira de lejos al altivo. Aquí directo. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Obviamente el pecado es un estorbo. Es un abismo entre Dios y el pecado y el hombre pecador. Hay un abismo porque Dios no puede tener comunión. Por eso el Padre, cuando cayó todo el peso de tu pecado, de mi pecado, en la persona de Jesucristo, el Padre se tuvo que ir. El Padre abandonó a Jesús en ese momento. Señor, me has abandonado, Señor, porque Él no podía. El Padre no puede. Dios no puede tener comunión. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. La santidad y la inmundicia nunca van a estar juntos. Entonces, aquí dice que el pecador es alguien que Dios no escucha. Este versículo está para meditar. Y está muy claro, la verdad no se tiene que explicar tanto, está muy, muy claro. Hay un concepto, quizá, bueno, en la fe cristiana, lo puedo decir así, no quiero dejar de pecar, quiero vivir sin santidad, pero quiero los beneficios de los que sí viven en santidad. No, eso no es así. Quiero seguir haciendo en mi vida lo que yo quiero, poner mis propias reglas y tener todos los beneficios, que Dios me escuche. Mientras saliendo de cierta reunión donde la presencia de Dios está ahí, levanto mis manos, adoro, pero salgo y mis pensamientos empiezan a ofender a Dios. No es así, no es así. Esto es más serio de lo que yo pensaba, porque yo he escuchado que sin santidad nadie verá al Señor. Yo he escuchado que llegará el día que estemos delante del Señor, en la palabra, me refiero a la palabra. Su palabra habla y dice que muchos van a llegar y el Señor va a decir, no los conozco. Señor, pero hicimos tanto. Liberamos a tantos endemoniados. Oramos y los enfermos se sanaban. Sí, pero no te conozco. No los conozco, no sé quiénes son. La gracia es para todos. Eso es algo que en este tiempo Dios ha ido trayendo a nuestro corazón muy fuertemente. Pero las recompensas no son para todos. Hay recompensas eternas. Pero pensamos que por tener ya la gracia y la misericordia vamos a recibir lo mismo que aquellos que vivieron en santidad, que aquellos que pagaron el precio, que aquellos que se guardaban de pecar. Esto está fuerte, pero ahorita voy a continuar con esto de que Dios no escucha a los pecadores, porque podemos entrar en un conflicto, ¿no? Pero no, hay algo más, solo que este versículo es muy tajante. Pero acuérdense que les decía hace unos días que la palabra de Dios es un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un todo. O sea, la palabra de Dios, no puedes agarrar un versículo y hacer una doctrina completa de un versículo o una verdad total, porque es un todo. Son 66 libros, son muchos años donde el Señor reveló su palabra y a veces nos enfocamos en un solo versículo, pero no leemos el contexto, no estudiamos a quién Dios le está hablando en ese lugar, no entendemos, se han hecho muchas doctrinas y la mujer calle en la iglesia y siéntese. Sí, eso es verdad. Y el Señor se lo dijo, pero se lo dijo a un pueblo específico, en un momento específico, a cierto grupo de mujeres. Y hay gente que por no leer toda la historia o por no leer todos los contextos,
se agarran de ese versículo y hacen una doctrina o implantan algo por lo que leyeron en un solo versículo. Y este versículo, aunque está claro, porque dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Dios no tiene comunión con el pecado. No lo puede mirar. La salvación es para todos, pero los galardones no son para todos. Entonces, tenemos que ir viendo realmente lo que se está estableciendo a través de la palabra y del propósito de Jesús. Por eso, toda la palabra, hay como mini apocalipsis en toda la palabra de Dios, porque Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Ahorita que estamos estudiando el libro de Juan, también es revelación de Jesucristo. El libro de Daniel, Isaías, son pequeñas partes por grandes profetas, los profetas mayores, que estaban anunciando la revelación de Jesucristo. Isaías lo dice de una manera, a como Juan lo dice terminando Apocalipsis, pero todo es una revelación. Por eso vamos entendiendo que la gracia es para todos, pero la posición no es para todos. Allá hay un precio que pagar. No podemos pensar que porque todos los días decimos Jesús, mi Diosito, mi Diosote, o Padre Santo, o Abba, o lo que digamos, seremos escuchados o seremos atendidos. No es así. Dice la Biblia en Job. Voy a leer un versículo en Job. Es en el capítulo 35. Versículo, a ver, 12. Cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Lo voy a leer otra vez. Cuando claman, Dios no, o sea, aquí no está hablando nada más de orar, o de tener una petición. El clamor sabemos que es más profundo. El clamor no es de aquí de, gracias Señor por esta cena, en el nombre de Jesús, bendícela, amén. Eso es orar, eso es gratitud, es una petición, lo que quieras. Pero el clamor, ese sale de más adentro, de más profundo, de tus entrañas. Y aquí está diciendo, cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Clamarán, dice en otra versión, y él no oirá. Clamarán y él no oirá. Por la soberbia, dice otra versión, por la soberbia. Y luego dice el versículo 13 en esta versión, pero es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Y luego dice en la otra versión, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Entonces, aquí está hablando de otros dos tipos de personas que sus oraciones no van a ser escuchadas. Y dice que es la persona soberbia, y ya habíamos visto de las vanas repeticiones, ¿verdad? O sea, repeticiones llenas de vanidad. Aquí vuelve a hablar. O sea, es interesante notar esto, que es un versículo donde se repite que el Señor no va a escuchar, que aunque clamen, dice, porque aunque clamen, cuando clamen, Dios no les va a responder. Por más que grites y llores y clames y Señor, y porque esta actitud, la actitud de soberbia, es igual al orgullo. Una actitud de soberbia estás hablando de altivez. Una actitud soberbia tiene que ver con la vanidad, con el ego, con la arrogancia, con la altanería, y por supuesto que el Señor dice que mira de lejos. Mira de lejos, o sea, ni siquiera se acerca. Hay personas que pueden provocar que Dios se levante y captar la atención de Dios, y hay personas que captan que Dios se dé la vuelta y se vaya. Porque aquí dice que la soberbia es algo que va a impedir, un corazón soberbio, que va a impedir que Dios atienda cuando tú y yo nos acerquemos. Entonces, creo que es una actitud que en algún momento hemos tenido. Si no la mayoría, algunos sí. Porque llegamos a conocer mucho y lo hacemos matemático. Entonces, ojo, con estas citas, con esta enseñanza, de tenerlo presente para no frustrarnos,
no enojarnos con Dios gratis, porque aquí están las respuestas, porque el Señor no ha contestado tus oraciones y mis oraciones tantas veces, porque realmente sentimos que Dios no nos ha escuchado. Y no es problema de Dios, como dice aquí, pero es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Es que Dios no me escucha. No, es un error que pensemos así. Por algo Dios no nos escucha. En la mañana escuchábamos y decía una pastora, es que hay personas que en cuanto tú ves que te están llamando por teléfono, tú dices, ay, no, otra vez. Ay, ya me está llamando. Hay personas que son difíciles de atender, ¿me explico? Y pareciera como que el Señor a veces se ha puesto así, ya sé lo que me vas a pedir, pides para tus deleites, estás pidiendo erróneamente, traes una soberbia que no puedes con ella, lo siento, hija, no te voy a escuchar y no te voy a contestar. Y es lo que dice su palabra. Dice Proverbios 1:28. Vamos a leer más Biblia. Porque de verdad créanme que para poder compartir algo así, necesitamos Biblia. Necesitamos Biblia, necesitamos conocer Biblia. Es uno de los compromisos más grandes que tiene alguien que se le presta el púlpito, que se le suelta una cámara, que se le suelta el micrófono. Ya no estamos en esos días donde podemos hablar de nosotros. En una inmadurez del pasado, pues lo hacíamos. Hablábamos demasiado de nosotros, pero ahora no. Hoy la mejor palabra que uno puede escuchar es la palabra de Dios, que está escuchando acerca de lo que el Señor quiere en este tiempo. Y por eso estuve meditando, buscando información para cerrar este tiempo de esta enseñanza con palabra de Dios. Anoten las citas, medítenlas, estudienlas. Dice Proverbios 1, verso 28. Dice, entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Dice, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Y luego el 31, ese versículo yo no lo había leído. Dice, por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Este proverbio, la verdad, les soy muy honesta, fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte para mí porque, imagínate, entonces llamar al Señor y que no te responda. Y te tengo una noticia. Yo he estado en esos momentos. Cuando creces en el Evangelio, cuando desde los 11, 12 años estás en una congregación, eres hija de pastores, estás en tantos eventos, empiezas a crecer y te equipan tus padres y empiezas a hacer esto y a aprender esto y a aprender música y a aprender teatro y a dirigir grupos de jóvenes en tu iglesia grandes y a ir a congresos y a ir a eventos, entra mucho conocimiento en tu vida. Y de verdad esto es algo que Dios ha traído estos años, que es la revelación de la palabra de Dios. La revelación porque no solamente ni siquiera es conocer, tiene que venir algo más fuerte que traiga vida a lo que estamos conociendo. Pero aquí todavía, fíjate, o sea, hay niveles. Los ateos son conocedores de esto. Los satánicos son conocedores de esta palabra bendita. Satanás, el adversario, conoce la palabra de Dios, porque conoció al creador de todas las cosas. Estuvo adorando al Padre, estuvo viendo a Jesucristo, estuvo viendo las manifestaciones de Dios. Si alguien se conoce esta poderosa y bendita palabra, es el adversario de Dios. Entonces, llega un momento donde puedes decir, pues es que yo sí conozco. Sí, está bien. Pero para estos días necesitamos revelación. Y nosotros quizá la llevamos de ganar, pero hay gente que conoce esto, como dice esta palabra, odiaron este conocimiento y decidieron no temer al Señor. Las películas que han sacado estos últimos años,
de Dios no está muerto. Hay una parte de una película donde un profesor de la universidad está desafiando que alguien le demuestre que Dios sí existe. Y cuando te das cuenta que ese hombre muere atropellado y que lo aventó un camión, en algún momento va a venir esa conciencia de la eternidad. Y a lo mejor estas palabras se van a revelar en esas personas, quizá en nosotros, cuando dices, tenemos en poco la palabra, como Israel, que se quejaban tanto del maná, otra vez maná, maná y maná y maná y maná, y todo el tiempo quejándose que el maná, hasta que el Señor les dijo, ahí les van las codornices para que coman y se harten de codornices. Y Dios contestaba y los bendecía, pero no ama, aquí dice, decidieron no temer al Señor. Tanta queja, tanta idolatría en el desierto. Decidieron no temer al Señor, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Rebeldía, eso de no temer al Señor, un corazón muy desafiante. En mi opinión, yo digo por mi vida, qué personas tan desafiantes o tan valientes, aquellos que determinan o hemos determinado en algún momento, sobre todo desafiante, vivir sin Dios, bajo nuestros propios recursos. Dice el 31, por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Vamos a leer en la Biblia de las Américas. A ver, como dice, estos versículos son nuevos para mí y me gusta meditarlos y buscarle y leer y tratar de entender hasta lo más profundo, porque la verdad es una palabra fuerte. Dice, Proverbios 1:28, aquí es la Biblia de las Américas. Dice, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Dice la palabra, busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Pues sí, vivir en las propias fuerzas, no considerando al Señor en tus caminos, pues claro que no hay otra manera de vivir. Pero aparte, es como si el Señor dijera, van a llegar días donde querrás que yo te escuche, pero no será posible. Entonces, hoy es el tiempo de llamarlo porque su gracia está sobre nosotros. Tenemos a Jesucristo como nuestro intercesor. Eso lo he compartido y eso me alienta a mí, eso me da esperanza, que cuando yo me equivoco está Cristo intercediendo por mí a la derecha del Padre. Ahí está Cristo. Y aquí con nosotros está su Espíritu ayudándonos a vivir esta vida que nuestras fuerzas no vamos a poder vivir jamás. O sea, si tú lees toda esta parte de Proverbios, por aborrecer la palabra de Dios y la sabiduría del Señor, esas oraciones no son contestadas. Dice el 31, van a comer, comerán del fruto, dice otra versión, del fruto de su camino. Esto quiere decir que sí, vas a comer de la provisión, pero no de la de Dios, sino de la que tú vas a tener que sacar con tus propias fuerzas. Conocemos personas, atendemos personas, vemos ejemplos de personas que no consideran al Señor, personas que ni siquiera creen en Jesucristo, personas que pueden venir a decir, yo saqué a Dios de mi vida, mi Dios no me sirve para nada, porque lo hemos escuchado. Esto no son como comentarios, lo hemos escuchado. Estamos muy felices sin Dios. Mira, desde que saqué a Dios de mi vida, estamos muy felices, fíjate. Estamos prósperos, claro, porque estás trabajando y porque en la misericordia de Dios Él te ha dado salud o me ha dado salud. Pero es real, el Señor, claro, Él hace llover en los campos de los sembradores, de la gente del campo que, que siembra verduras, fruta, y esa misma agua cae en los campos de marihuana. Entonces, el sol es para los buenos y los malos. O sea, hay bendiciones universales. Por eso dije hace un momento que la gracia y la misericordia se extiende.
pero hay niveles de vivir la gracia. Y hay muchos que en su momento vivimos la gracia como excusa para pecar, hasta que venimos a vivir estos versículos, hasta que venimos a entender que Proverbios en este capítulo 1 es una realidad, porque dice el Señor, no quisieron aceptar mi consejo, despreciaron toda mi reprensión, no escogieron el temor de Dios, porque cuando empezamos a caer en actitudes, en debilidades, que sabemos que ofenden a Dios, es el problema de practicar los pecados. Una cosa es que se nos vaya, de pronto se nos fue, y bueno, pues ya cometimos un pecado, ya ofendimos a Dios, pero practicar el pecado es diferente. Eso lo vamos a ver ya casi para terminar, porque tengo 2 versículos más. Es muy sabio tomar el consejo de la palabra de Dios. Muy sabio. Este versículo 31 habla también, se refiere que aunque trabajes con tus fuerzas y produzcas por tus fuerzas o por mis fuerzas, sin que Dios lo haga por nosotros, pues no va a rendir, no nos va a rendir ese fruto. Cuando es Dios, y estamos certeros de eso, cuando es Dios el que bendice, cuando es Dios el que te da todo a las cosas, entonces nunca te va a faltar. Entonces vamos a ser protagonistas de milagros creativos de multiplicación. Vamos a estar haciendo cuentas y no se va a acabar el gas, como nos pasa mucho en esta casa, como cuando ponemos el tanque de gasolina y pasan días y días y no baja la aguja de la gasolina, como cuando estamos bendiciendo lo que hay en la nevera y no deja de haber comida en la nevera, o sea que sigue sacando pan de las cestas y literal, hay días que quedan 12 cestas, 12 porciones de comida, 12 frutas, 12 huevos, o sea, no se acaba la comida, porque es cuando la mano de Dios está bendiciéndonos. Y cuando vemos esa evidencia, pues no quisiéramos ser desafiantes y dejar de tener temor al Señor. Porque cuando ya no te duele pecar, cuando ya no hay una conciencia ni una tristeza por haberle fallado al Señor, ya perdimos el temor al Señor. Dice Proverbios 21:13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Otra vez, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Vámonos a la otra, a la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 21:13. Dice, los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Aquí está muy claro la siembra y la cosecha. Está refiriéndose a los insensibles. Mi mamá estuvo compartiendo, no recuerdo bien, no puso mucha atención, no recuerdo quién, estaba compartiendo antier o ayer acerca del daño tan grande que hace estar frente a todos los dispositivos móviles, computadoras, iPad, por prolongados tiempos, periodos de tiempo, viendo lo que quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Los mismos de Facebook, ellos no recomiendan que estés viendo las redes sociales, los creadores de Facebook, que estés viendo Facebook antes de dormir. Porque cuando no te salga una noticia, te va a salir que acaba de haber un temblor, que acaban de asaltar. Aquí hay un municipio que está aquí cerca de Zacatecas y está como a 70 kilómetros de aquí. Es la ciudad más insegura de México ahorita, se llama Fresnillo. Y es la ciudad más insegura. Ya se dejó corto a Sinaloa y que también ahí hay muchísima inseguridad porque
Ahí por años ha habido cárteles, y está por encima de El Paso, Texas, porque está pegado con Juárez, con Chihuahua. Entonces, Fresnillo es uno de los lugares, bueno, es el lugar ahorita más inseguro. Entonces, dicen los creadores de Facebook, no veas Facebook, no veas tus redes sociales. Y es lo que a veces hacemos, ¿verdad? Es lo que a veces hacemos antes de ir a dormir. Y dice que el estar, sobre todo los niños, sobre todo los niños, ya uno como adulto pues ya está en otro proceso, pero tus hijos o mis hijos, hay una parte de su cerebro que está siendo dañada y es la parte de la compasión. Es la parte de la compasión que empieza a ser como endurecida. Entonces los niños, no sé si fue mi esposo, mi mamá, no recuerdo, los niños empiezan a tener un problema con eso, con ser insensibles, con ver, y nos ha pasado, nosotros acá es que sí hemos perdido también la capacidad de asombro. Ahora que vino Mirce, en semanas pasadas, ella venía manejando su auto y veníamos solas con la niña. Entonces empezó a oscurecer cuando regresábamos y dice, ay amiga, aquí está muy oscuro, porque aquí en la casa es a la salida de la ciudad, la orilla de la ciudad. Y hay unos tramos de carretera que no hay alumbrado público, solamente hay una gasolinera antes de llegar aquí y pues todo está oscuro. Y ella me decía, antes yo no veía que esto estaba tan oscuro, ¿no? Le digo, por eso este es el lugar, esta orilla de la ciudad. Le digo, ya no tanto ahora. Hemos dejado de escuchar o de ver, pero donde todos los de la delincuencia organizada, como es una salida a una carretera ya grande para conectarse con otras ciudades, pues tiran restos humanos, bolsas de basura negras con restos, cabezas, todo. Digo, hace rato que ya no escuchamos eso, pero cuando lo ves, cuando a mí me tocó una vez, estábamos regresando, estaba viniendo yo con alguno de mis hijos, no recuerdo. Se paró una camioneta así intempestivamente, en la carretera. Se pararon, aventaron unas bolsas así a un lado de la carretera y se fueron. Y yo, ay, señor. Pero sí es cierto, pierdes capacidad de asombro y te puedes ir haciendo insensible por esas cosas, porque es lo de todo el tiempo, muertes, secuestros, hambre, necesidad, divorcios, violaciones, todo eso. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el mundo ahora y ese tipo de corazones duros, insensibles, llegan un momento en que al no tener esa sensibilidad hacia los necesitados, hacia los pobres, eh, bueno, tendrás o tendremos una consecuencia al que nuestras oraciones no sean atendidas. El Señor no atiende eso. Y terminamos con el Salmo 51, porque si se acuerdan, les hablaba hace ratito de que el Señor no escucha a los pecadores. Ya lo leímos, no me voy a regresar, pero quiero terminar con el Salmo 51 para entender cómo entonces el Señor puede venir y escuchar. El contexto de este salmo es un salmo que personalmente nos gusta mucho a mi esposo y a mí. Es algo que hemos vivido cuando alguien le falla a Dios. Aquí David acababa de fallarle a Dios. David acababa de meterse con la esposa de su criado, ¿no? De alguien que él tenía en el ejército, peleando por la vida del rey, de su rey. Entonces se acaba de acostar con ella, acaba de adulterar. Pero algo que David nos enseña, que es sumamente importante entender, es que tenía un corazón que sí se arrepentía. Porque después de esto que él hizo, él no volvió a cometer este pecado. Entonces empieza el salmo diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues aquí bueno, vamos a seguir leyendo. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Lo demás ya lo había estado yo compartiendo cuando él vino y dijo que desde
desde su concepción. Él fue concebido en pecado. Eso fue ¿se acuerdan que hablamos del alma y todo eso? De los asientos del alma. Pero aquí está llegando con un corazón arrepentido. Por eso Dios escuchó al rey David. Y por eso el Señor le llegó a hablar y a decir que tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces se cumple la palabra. Dios no va a escuchar a un pecador, pero por su misericordia, porque aquí David, eso también se los había comentado, una manera efectiva de entrar en comunión con Dios es decirle a Dios lo que Él es, lo que dice su palabra, que Dios es. Ahí voltea el Señor a mirarte también y decir, es que Él está diciendo lo que yo he dicho. Moisés fue cuando pidió misericordia y se plantó como un intercesor por el pueblo necio. Eso es hermoso ver cómo un intercesor, cómo el Señor no le va a escuchar si un intercesor no pide para sí mismo. Ese es el corazón de un intercesor. Anoche me llamó mucho la atención y me dio mucha alegría recibí un mensaje ya tardecito, me estaba durmiendo yo como a las 10:30 y me entró un mensaje de una pastora, amiga, y decía, Dios me ha llamado en esta noche a tener un tiempo de oración. Por favor, mándame un mensaje, dime tus necesidades, porque voy a estar orando por tus necesidades. Y yo dije, wow, qué hermoso que alguien te diga, no, no ores por mí, no te pida oración, sino que te diga, yo quiero orar por ti, dime tus necesidades, voy a estar trayendo tus necesidades delante del Señor. Y dije, ese es el corazón de un intercesor, que no pide para sí, que está a la brecha y que está al frente, pero está intercediendo y está pidiendo por los demás. Pero aquí David, para terminar, David está como el hijo pródigo. Fíjate cómo el corazón del hijo que no se fue, el hijo que no se fue, soberbio, ¿por qué le das al que se fue? ¿Por qué le das a él? ¿Por qué si yo siempre he estado aquí contigo? ¿Por qué no me recibes a mí así? ¿Por qué a mí no me habías hecho una fiesta así? Un corazón soberbio, envidioso, codicioso. Y el corazón que escuchó el padre, la voz que escuchó el padre fue al que regresó rendido, humillado. El padre lo escuchó. Y le dijo, pues yo debería estar en casa de mi padre y no aquí porque los criados de mi padre comen mejor que yo. Pero regresó con una condición humilde. Y el padre lo escuchó y lo recibió con tremendo recibimiento y le puso un anillo como símbolo de autoridad, que era parte de esa familia. Y así el Señor con David, porque David, imagínate, él viene de pecar. Él sabía, ¿dónde está? Dice el 4, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. O sea, David sabía que Dios podía voltear la espalda, que Dios no lo iba a escuchar. O sea, David sabía que Dios tenía toda la verdad y toda la razón de voltearle el rostro, de no escucharlo, de no atenderlo, porque él acababa de pecar. Entonces, él había cometido ese pecado y viene con un corazón donde el Señor lo pudo escuchar, pero fue un corazón de un pecador arrepentido. De un pecador arrepentido, y son verdades que necesitamos enseñarle a la gente para que conozcan al único y verdadero Dios, porque hay un Dios no conocido, dice la palabra. Ustedes adoran al Dios no conocido, tienen imágenes, tienen altares del Dios no conocido, no lo conocen. Pues creen que porque un día se sienten mal, lo vas a sacar así del closet y le vas a decir que lo necesitas y que te ayude y una vida llena de pecado. No, no es así. Y luego dice David, ten misericordia de mí, oh Dios. Y si se fijan en estos primeros 4 versículos, David le está diciendo a Dios lo que Dios dice que es de sí mismo, porque Dios es amor. Dice en Corintios que el amor de Dios nunca deja de ser. Está hablando de la misericordia, que Dios es grande en misericordia. Está hablando, dice,
a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Eso solo lo puede hacer Dios. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. O sea, David se refiere a Dios y le dice lo que Dios es, lo que Dios hace. Es una buena manera de acercarse a Dios cuando pecamos y nos arrepentimos. Reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Él tenía un dolor por ese pecado que había cometido. Le volvió en el temor al Señor. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Entonces aquí esta palabra de esperanza pues es para ti y para mí, porque definitivamente nos vamos a equivocar y vamos a cometer pecados y vamos a ofender el corazón de Dios, pero a causa de lo que ya habíamos leído atrás, no es una buena opción comer del fruto de nuestro camino. No es una buena opción caminar con nuestras propias fuerzas. No es una buena opción, como dice el libro de Job, caminar con soberbia, con vanidad, porque el corazón de Dios va a estar lejos. Su oído va a estar lejos. Vamos a estar pidiendo en vano. Con un corazón incrédulo, dice aquí, si vamos a pedir con incredulidad, mejor ni oremos. Así de sencillo. Si hay incredulidad, dice el Señor, no tienen porque no creen. Hay cosas que no recibieron porque no tuvieron fe, no porque el Señor no las quería hacer. Corazones incrédulos, corazones soberbios, corazones llenos de vanidad, corazones llenos de pecado, no, orgullosos, altivos, arrogantes. Imposible. El Señor no va a contestar. Y como en el caso de la escritura de Juan, donde dice que el Señor no oye a los pecadores. Entonces, es interesante que lo leamos en varias versiones porque nos va a quedar más claro. Así que, pues con estos versículos y terminamos esta serie, mis hermanas. Y estamos un poquito adelantadas con el tiempo. Gracias por esperarme. Ha sido un día importante para nosotros como familia porque cada año podemos ver la fidelidad de Dios. Podemos ver que Dios ha sido bueno, que el Señor tiene propósitos y planes más allá de los que nosotros nos imaginamos cuando veníamos de regreso a nuestro país. Así que amamos a Dios, agradecemos a Dios pues por la vida de nuestros hijos, hoy especial por José Víctor, por lo que Dios está haciendo en su vida, porque son hijos que han traído mucha alegría. Le decía ayer a mi mamá, a mi papá, a mi mamá, a los 17 años, un muchachito que ya pasó la adolescencia, que ha vivido procesos difíciles con sus padres, a veces algunas carencias. Hoy vemos de verdad el fruto de que cuando los niños se cimentan en el evangelio, en la palabra, pues crecen y esos principios nadie se los va a borrar, jamás de su corazón, jamás. Entonces, pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido caminar en su palabra y que esa bendición nos ha alcanzado como familia, como matrimonio, como padres, como iglesia, como familia de la fe. Sé que somos una familia sumamente bendecida, porque el Señor ha venido a traer su palabra como la única verdad, como la palabra profética más veraz. Así que les bendigo, les amo y yo creo que el anhelo de cada una de nosotros es ser mujeres de oración, mujeres de intimidad, mujeres que como Ana, como María, rendidas, buscando lo que solo en el Señor vamos a encontrar. Así que les bendigo, les amo y buenas noches. Bueno, Eriquita, pues ora, está Angelita también para orar, Silvia y Lupita y yo termino, amén. Ok. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, oh Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Si podemos decir una palabra antes de irnos a descansar, es Ebenezer. Ebenezer, hasta aquí el Señor. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Señor, tú has tenido una misericordia, fidelidad, paciencia,
aun cuando hemos pedido mal, cuando no hemos sabido pedir, cuando no hemos aprendido a entrar al lugar secreto, cuando a veces hemos entrado en total almatismo, a pedir contrario a tu voluntad. Señor, tú te has manifestado con misericordia, con gracia, con bondad, con amor. Muchas gracias, Padre. En esta hora pues solamente nos resta exaltarte. Sentimos una gratitud profunda hoy, Señor. Estamos muy agradecidos contigo. Estamos sumamente, Señor, rendidas porque tú eres la respuesta, tú eres la puerta, eh, tú eres el agua de vida. En ti tenemos todo, Señor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Y que esta hora, Señor, tu presencia nos inunde, que venga a nuestros hogares, Señor, y establezca tu reino, así como dice el libro de Mateo capítulo 6. Que venga tu reino, que así como es en el cielo, así sea aquí en nuestros hogares, en la tierra de nuestro corazón, que así sea nuestra vida, así como es en el cielo. Así como es en el cielo, que así sea en la tierra. Cúbranos bajo la sombra de tus alas, Señor. Guárdanos, danos horas de descanso, que podamos tener un sueño reparador. Ponemos delante de ti nuestra vida porque no hay otro lugar donde podamos ir, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, estamos seguros bajo la sombra de tus alas y te damos gracias una vez más por todo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor y Dios, amén, amén. Amén.